Buenos días, amada Iglesia del Señor. En esta preciosa mañana anhelo traer un mensaje dirigido por el Espíritu Santo de Dios y soportado bíblicamente en el primer libro de Samuel y capítulo 13, y más exactamente en los versículos 11 al 14. Y dice la Reina Valera 1960: Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y anhelo en el Espíritu Santo transmitir un mensaje conforme a lo que Él ponía en mi corazón. Y es que la historia dice en el capítulo 13 del primer libro de Samuel, y exactamente en el versículo 1, que ya Saúl era un hombre adulto cuando empezó a reinar. Y esto habla claramente de que cuando Dios nos da un ministerio, cuando Dios nos da un liderazgo, cuando Dios nos da la oportunidad de ejercer de alguna u otra manera algo en Dios y nos establece una responsabilidad, es porque ya considera Dios que estamos adultos espiritualmente, ya estamos en la capacidad de alguna u otra forma de realizarlo y de hacerlo. Pero la Biblia dice algo claro en esta historia, y es que el rey Saúl fue desobediente a Dios. Que el rey Saúl tenía una ordenanza que está establecida en este capítulo 13 y en el versículo 6, y era que él debía esperar, o mejor en el versículo 8, y él decía que tenía que esperar 7 días a que Samuel viniera y presentara las ofrendas y los sacrificios. Pero Saúl se desesperó. Saúl creyó poderlo hacer en su capacidad, en su fuerza, y no atender la orden, que era esperar el plazo que Samuel había dicho. Y por tanto, él se desesperó con lo que sus ojos podían ver, y era que el pueblo, dice el versículo 8, desertaba, que el pueblo se iba, y entonces él se quedaba sin ejército. Porque a veces queremos pelear en nuestra fuerza, a veces queremos pelear en lo que creemos y queremos establecer nuestros propios plazos y no los tiempos de Dios. La Biblia dice que entonces Saúl ciertamente se desesperó, y como se desesperó, él quiso hacer el holocausto él, o mejor, hizo el holocausto él, y no esperó a que Samuel llegara a hacerlo. Por tanto, en el verso 11 se desata la historia que leímos, y Samuel le dice a Saúl: ¿pero qué es lo que has hecho? Y entonces lo que vemos de Saúl es una excusa. Es una excusa diciendo: yo vi que mi pueblo desertaba y que tú no habías venido dentro del plazo señalado, y por eso yo decidí ofrecer el holocausto. Y lo que es peor, él habla en la Reina Valera en el versículo 12 una expresión, dice: me esforcé pues y ofrecí holocausto. Y a veces queremos impactar al hombre queriendo sacar excusas de nuestro comportamiento. A veces queremos decirle a las personas: es que yo lo hice porque parecí que estaba bien y que yo podía hacerlo. Y sacamos no solamente excusas, sino criterios como que yo lo hice, yo me esforcé, yo creí que estaba bien que yo lo hiciera, que yo llevara eso que realmente no es la cruz que a mí me corresponde, que yo me metiera en una actitud en la cual Dios ya me dijo que no me metiera, yo hiciera algo que Dios me dijo que no era así. Y ciertamente Saúl no tenía que hacer el holocausto, la orden era que lo hiciera Samuel, pero él no quiso esperar, él quiso hacerlo por su propia fuerza y por su propia voluntad. Y es lamentable, dice la Biblia en el versículo 13, que Saúl le dijo: locamente has hecho. O sea, lo que él hizo no estaba bien. En la traducción en lenguaje actual, en el verso 11, Samuel le dice a Saúl: ¿qué es lo que has hecho? O sea, ¿por qué no entiendes que esto no lo debes hacer tú? Y lo que es peor es la consecuencia de la desobediencia, que ciertamente queremos justificar con excusas cuando Dios ha dado órdenes expresas y claras a nuestra vida. Y por eso entonces en el verso 13 le dice Samuel a Saúl: ahora Jehová
hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre si tú hubieses hecho caso. Mas ahora tu reino no será duradero. O sea, como tú no eres obediente y tienes autoridad, tienes liderazgo, tienes posición, así sea en tu casa, en la iglesia, en donde quiera que Dios te haya puesto a ejercer eso, y no obedecemos la orden de Dios, pues lo de Dios en nosotros, lo que Dios nos ha entregado a nosotros, no será duradero. Y por eso el versículo 14 confirma, dice Samuel: Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón. Y esto muestra que Dios no se va a varar. Que si tú y yo no queremos obedecer y hacer lo que Dios nos envió a hacer, y queremos sacar excusas para querer justificar que aparentemente está bien lo que yo hice por mi propia mano y no esperé y no obedecí la orden de Dios, pues Dios buscará otro mejor que yo. La Biblia dice que ciertamente David era 10 veces mejor que Saúl y era el hombre conforme al corazón del que habla allí el profeta Samuel. Y dice: ha designado sobre su pueblo un nuevo rey, y por eso tú no has guardado lo que Jehová te mandó, dice la palabra. ¿Y cuántas veces Dios tiene que quitarnos de esa posición? ¿Cuántas veces Dios tiene que corrernos de esa capacidad que tenemos? Porque cambiamos algo que no teníamos que hacer por algo que tenemos que hacer. Que no cambiemos nuestro tiempo de oración, que no cambiemos nuestro tiempo de velar por nuestra familia, por nuestras personas, por las cosas importantes realmente en nuestra vida, lo que Dios ciertamente nos mandó a hacer, por querer estar haciendo cosas que en nuestras circunstancias y bajo la orden de Dios Él no nos mandó a hacer a nosotros, o nos previno de que no tenía que hacerlo. Deja que Samuel haga lo que tenga que hacer y no hagamos como Saúles, lo que Dios no nos dijo que a nosotros nos correspondía hacer, o lo que es peor, lo que Dios ya nos dijo que no debíamos hacer. Yo quiero terminar este mensaje diciéndote algo en el Señor: que la obediencia nos permita no solamente ser bendecidos, sino ser duraderos en lo que el Señor estableció para nosotros. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén.